Bueno, les hago el video del funcionamiento de nuestro circuito, la luz automática. Yo ahí lo tengo alimentado por acá, por esta parte, con 12 volt. Ahora vamos a comprobar la tensión de 12 volt que tenemos de entrada. Y fíjense que en este puntito de acá nos está indicando pata 1. ¿Mm? Y vamos a verificar qué alimentación nos está llegando entre pata 4 y pata 7, que es negativo y positivo. Si pueden escuchar ahí un poco el ruido del relé, es porque estoy interfiriendo en el LDR, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la medición, así ustedes pueden ver qué valor de tensión estamos manejando. Fíjense que acá está el tester, está en la escala de 20 volt de continua, ¿sí? Y voy a medir la parte de entrada. Mido la entrada y tengo 11,79 volt, ¿está bien? Lo que yo voy a hacer para que sea más cómodo y práctico es mantener la punta negra en el borne negativo, ¿sí? Va a ser lo mismo que ponerlo en la pata 4 el integrado. Y voy a medir sobre pata 7 a ver qué alimentación me llega, ¿sí? Efectivamente me está llegando la tensión de fuente, ¿sí? 11,79, 11,8, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Bueno, ¿qué otra cosa tengo de verificar en este circuito? Es el divisor fijo. ¿Se acuerdan que estaba conformado por dos resistencias de 12K? El punto medio de esas dos resistencias es esto que está acá, ¿sí? Entonces estoy verificando qué tensión de alimentación tengo. Fíjense que en ese punto tengo 5,87, 5,88 volts, ¿sí? Eso es precisamente lo que va a llegar a la pata 3 del integrado, ¿sí? Ahí lo estoy tapando un poco. A ver, fíjense que estamos llegando en 5,87 en el divisor fijo. Y nuestro divisor variable, ¿sí? Que es el del EDR y el preset, tendría que estar en un valor por debajo del mismo para decir que está en estado, digamos, predominando la tensión positiva de la fuente, ¿sí? Fíjense que estoy teniendo 3,27. Está por debajo de la del comparador del valor fijo, ¿no? Y si queremos ver el valor de salida, acuérdense que era pata 6 la salida, ¿sí? Ahí estamos viendo que estoy teniendo efectivamente prácticamente VCC, ¿sí? Los 11 volt. Ahora, ¿qué pasa si yo interfiero en el LDR, ¿sí? En la condición de oscuridad? Fíjense que la pata de salida se va a 1,89 volt, ¿sí? Que es prácticamente a cero. La tensión del divisor fijo se mantiene, 5,87. Y la única que varió en este caso fue la tensión de el divisor variable. Fíjense que se fue a 7,28 volt, ¿está bien? Si yo saco el dedo nuevamente, fíjense que se va a 3,19. Eso es como se tendría que comportar nuestro circuito en, digamos, en señal, en baja potencia, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer es conectar el circuito. Acá yo tengo el reflector LED, ¿sí? Y ahí después les explico cómo hago la conexión, que es acá en la parte de salida del relé, o les hago un gráfico para que esté bien claro. Yo lo voy a conectar ahora a alimentación y vamos a verificar apagando y encendiendo la luz del taller, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bien? Vamos a... Fíjense que ahí me está dando la claridad de afuera, ¿sí? Voy a sacar el cooler este también, que lo uso de refrigeración. Lo único que va a estar presente va a ser la luz incandescente, y cuando apague va a tener que encender el reflector LED. Vamos a hacer la prueba a ver qué pasa. Fíjense que ahí ya arrancó directamente el reflector LED, ¿sí? Si lo ven, está directamente el reflector LED. Vamos a simular la condición de que hay iluminación solar, ¿sí? Fíjense que ahí el reflector LED apagó, ¿sí? Si yo saco la presencia de la luz, fíjense que va a comenzar a ponerse en sombra, ¿sí? Y automáticamente está encendiendo el reflector, ¿sí? Fíjense, empieza a aparecer la luz y apaga, ¿sí? Fíjense que vuelta a la sombra, enciende, ¿sí? El circuito está respondiendo bien. Yo encontré un problema, ¿sí? Que ese problema estaba dado en la parte de salida, acá, en la pata 6. ¿Qué pasaba? Fíjense que hoy cuando medí en la condición
de actividad de la lámpara, ¿sí? Fíjense que está a 1,88 volt, ¿está bien? No está prácticamente a 0. ¿Qué pasa con el transistor? Con 0,6 el transistor ya estaría entrando en ¿qué? En zona de saturación, ¿está bien? No está entrando ni siquiera en corte ni en zona activa, está en saturación directamente. Y en el divisor, ¿sí? Fíjense que ahí tengo 0,5, estoy por debajo de los 0,6 volt. Si yo saco, ¿sí? Estoy en 0,78. Ahí estaría saturado y ahí estaría, ¿sí? Al corte. ¿Se ve? Bien. ¿Qué pasó? El valor que tenía de esta resistencia y de esta otra, ¿sí? El divisor nunca llegaba a ser menor que 0,6, 0,7. Por ende, lo que tuve que hacer es cambiar un poco el divisor. Puse una resistencia de 12K, ¿sí? En lugar de la de 1K, y puse una resistencia de 4K7 en lugar de la de 1,5 que figuraba en el circuito, ¿sí? Entonces, con esa configuración del divisor, lo que logré es que el transistor entre en zona de corte o en zona de saturación. ¿Está bien? Fíjense, vamos a repetir de vuelta la medición. Ahí el transistor, esto es lo mismo que medir en la base, ¿sí? Ahí está en la zona de ¿qué? De saturación, y ahí estaría en corte, ¿está bien? Fíjense, 0,5, 0,7, 0,8 prácticamente, ¿sí? ¿Se ve? Bien, eso es como funciona el circuito. Está andando bien, salvo esa modificación que hice con las resistencias. No fue mucho más que eso. Si muevo la sensibilidad, que es esta que está acá, ¿sí? Si muevo la sensibilidad, fíjense que empieza a responder un poco más erróneo el circuito, ¿sí? Ahí prácticamente tengo que hacer una oscuridad bastante importante para que esto accione. Yo lo que voy a hacer ahora es volver prácticamente al mismo punto que estábamos hoy y tapar, ¿sí? Tengo que tapar mucha cantidad de luz como para que el circuito funcione, ¿sí? Ese es el punto ideal porque es más o menos cuando empieza la oscuridad, ¿sí? Fíjense que si yo quito la iluminación, ahí está el reflejo de la parte de afuera, ¿sí? De la claridad del día, y le hago un poquito más de sombra. Vamos a hacer un poco de sombra ahí. Esa condición que se da ahí es cuando está en histéresis, por así decirlo, ¿sí? Fíjense que prende y apaga, es porque no está ni siquiera oscuro y ni siquiera iluminado, está ahí en el punto intermedio, ¿ven? Capta un poco de rayos de la parte esta que está acá, ¿sí? ¿Se ve? Bueno, ese punto es donde nosotros tenemos que corregir el ajuste, y el ajuste nos da la sensibilidad, ¿sí? Del mismo. Fíjense, sacamos la luz, ahí tenemos oscuridad plena y está encendiendo, ¿sí? Nada más que eso, chicos, eso es el funcionamiento de la placa. Si quieren, después podemos hacer una clase de osciloscopio y lo analizamos con osciloscopio, no hay problema. Pero bueno, el circuito, como está confeccionado, está funcionando. La única modificación, les vuelvo a repetir, fue la del divisor de la parte de salida, ¿sí? Que varié dos valores de resistencia. Yo eso igualmente yo ya lo tenía en cuenta porque hemos hecho otros circuitos y ha pasado lo mismo. Pero bueno, ¿qué pasa? En la simulación muchas veces funciona y cuando lo llevamos a la realidad no todo es tan ideal y bueno, y falla. Es cuestión de ponerse a medir y bueno, y calcular un poquitito, no es tampoco una exageración lo que hay que calcular para que esto funcione, ¿sí? Bueno, creo que fue bastante completito el videito y ya está funcionando la placa.